Y está con nosotros Julián Pérez Correa. Él es jefe de biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Vida de la SPOL, es ingeniero en gestión ambiental, también es el encargado director ejecutivo de la Fundación JAPU y su área de estudio es el bosque seco tropical y su respuesta ante la variabilidad y cambio climático. Julián, bienvenido, muchísimas gracias por darte este espacio. Sé que estás ahí en medio de las reuniones y de la academia y de las responsabilidades, pero creo que hoy es un día muy valioso para conversar sobre los entrevistas y mil disculpas, la verdad es que justo ha sido un día un poquito complicado, pero aquí estamos. O sea, la verdad es que la educación ambiental es un tema sumamente importante porque es la base que se tiene para que la comunidad entienda la importancia del ambiente. ¿Cuáles serían, Julián, los principales desafíos o tal vez barreras cuando hablamos de educación ambiental y lo dejamos solamente en el ámbito académico o científico? Tal vez lo ponemos en un piso muy alto y cuando necesitamos darle una bajada para que la sociedad común entienda estos conceptos y estas, digamos, estos hallazgos o datos. ¿Cómo hacer para que esto suceda? Para que desde la academia llegue una información mucho más digerible y comprendida para el común de los ciudadanos que no se dedican a estudiar educación ambiental, biodiversidad, biología o medio ambiente. Ya, pero creo que tuve un pequeño problema de conexión. ¿Me escuchan bien ahorita? Te escuchamos. ¿Tú escuchaste mi pregunta? Sí, se la escuché justamente cuando iba a responder. Pero bueno, en sí, el desafío más importante es poder bajar todo el conocimiento que se tiene de los términos técnicos, o sea, de la academia justamente a la comunidad. Entonces, eso es algo muy importante de trabajar. ¿Por qué? Porque lamentablemente puedo decir que a veces los científicos tenemos ciertas terminologías y ciertos conceptos que se vuelven muy complejos, porque básicamente es lo que trabajamos. Pero el reto está en transformar todo eso en algo que sea digerible para todos, para los niños, para los ancianos, para los adultos, para cualquier persona, cualquier profesión, y poder apropiarse de ese conocimiento. Entonces, ese es el gran reto en realidad. Y a veces es muy difícil porque no hay sinónimos, por ejemplo, de palabras en español o en el idioma que estemos hablando. Entonces, tenemos que transformar ese conocimiento en algo que sea didáctico. Bien, educación ambiental puede sonar algo muy amplio porque la verdad es que el medio ambiente es todo. ¿Qué no es medio ambiente? Sería la pregunta. Pero si tú pudieras decirnos qué es lo prioritario o ejes temáticos importantes y actuales que estén en la mesa de conversación de padres de familia, docentes, políticos, tomadores de decisión, empresa. ¿Cuáles son esos temas de hoy en términos de medio ambiente que consideras que son más relevantes poner en conversación? Es una muy buena pregunta, la verdad. Como tú mencionaste, el ambiente es todo. Y hay muchas aristas que tener en cuenta, pero yo creo que hay que contextualizar la educación ambiental en base a los problemas locales. Entonces, por ejemplo, en el Ecuador, uno de los grandes problemas es la deforestación y pérdida de biodiversidad. Siendo un país megadiverso, tenemos muchísimas especies que están en peligro crítico de extinción. Entonces, esa es una lista muy importante. Una segunda lista, y que lo podemos ver, es la contaminación. No hay educación o cultura de manejo de desechos en el Ecuador tan acentuada. Hay ciertas iniciativas en ciertas ciudades, pero aún así se ve por todos lados los desechos tirados en la basura, tirados en los bosques. Entonces, esa es una segunda lista. Una tercera lista es el cambio climático. Ya, algunas personas cuando piensan en cambio climático inclusive lo piensan con un tipo de esoterismo, porque no es algo tan palpable, pero es algo que es evidente. Entonces, todas esas acciones son importantes de tener en cuenta para que la gente conozca de que el cambio climático es real y existe. Ya, y de ahí pues la cultura en general del ambiente y del respeto hacia, bueno, la Pachamama, que es una terminología que se utiliza bastante porque somos parte de la naturaleza y tenemos que conocer que si hacemos cualquier actividad, esa actividad va a repercutir directamente en la naturaleza. Bien, me dijiste algo muy importante y es en primera instancia que la forma más directa
trata de llegar a hablar sobre educación ambiental es con los problemas locales. Y eso está muy bueno porque nos permite saber que las personas realmente se van a sentir identificadas con lo que les rodea. Por ejemplo, en medios de comunicación, en este programa, hablamos de problemas locales y hablamos de problemas también internacionales para poder tener una mirada más global de lo que está pasando en el mundo, no solamente aquí. Pero me parece una observación muy acertada hacer énfasis a que la educación ambiental comienza a calar tal vez de una manera más fácil a través de ejemplos cercanos, con la zona que tienes al lado, con la manifestación de las inundaciones, con tal vez la afectación del manglar, con el exceso de lluvias y el mal manejo de los residuos, lo mismo que me estás diciendo, ¿no? Es como ejemplos puntuales que nos hacen ver realmente que el medio ambiente es todo alrededor nuestro. Si te pregunto también un tema local que podría llegar a ser incluso algo polémico, también se está discutiendo, acuérdate que hubo una consulta alrededor, por ejemplo, del Yasuní, del ITT, y eso también es muy local. Y eso también es una conversación que se lleva a la academia, a los tomadores de decisión, a los políticos. ¿Cómo también entonces acercar la educación hacia ese campo? Porque tú, el último punto que dijiste fue respeto hacia la naturaleza, hacia la Pachamama, como lo dice la Constitución. Entonces ahí empieza como a desdibujarse un poco todo entre que es un problema muy local y que se une y se mezcla con otro problema muy local. Ahí es un desafío mayor, Julián, en términos de educación ambiental. ¿Cómo lo ves tú? El tema del Yasuní no se implica voluntad. Julián, te perdimos. Tienes un poquito de mala señal y me gustaría que intentaras tal vez repetir la idea que estabas empezando. Ya, aquí estoy mejor. Disculpa. Sí. Ya, te mencionaba que el problema es un problema complejo que implica voluntad, tanto en tecnología. Entonces, ahora este tema actualmente se vuelve se cera en las conversaciones porque hay puntos de vista en ambas posiciones que tienen su fortaleza. Entonces yo creería que, por ejemplo, gran parte de este problema se pudo haber evitado desde una base de educación ambiental de los niños y de las personas que habitan en la zona, dándoles la importancia y la relevancia de poder contribuir al ambiente sin necesariamente realizar actividades extractivas. Ese también es un reto, porque hay que ser también realistas. El presupuesto es un tema importante para el Estado y para la nación, y que tratar de dejarlo utilizar o no tiene muchas repercusiones a mediano, largo plazo. Sí, es verdad que es un tema muy complejo y hay que mirarlo desde ambas, desde todas las aristas posibles. Y muy conectado con lo que acabas de decir, la educación ambiental entonces, desde edades pequeñas, como lo mencionaste, no solamente en esas localidades que están afectadas, en este caso en el ITT, sino ya volviendo a tu argumento anterior de encontrar problemáticas locales, tendría que ver con cuando se empiecen a dar en el futuro, sea en mediano o a largo plazo, debates de este calibre, ya haya una mayor educación ambiental y conciencia sobre el impacto ambiental que generan ciertas actividades. Seguramente hace 20 años, pues el enfoque de educación ambiental era mucho menor que el que es hoy, y todas estas son consecuencias de decisiones anteriores, así como también lo son lo que tú mencionaste, la deforestación, la falta de cultura de manejo de desechos, el enfrentar el cambio climático. Entonces nos llevamos tal vez la idea de que la educación ambiental tiene que comenzar desde muy temprana edad y debería ser transversal, es decir, llegar a todos, no solamente a aquellos que en universidad deciden vincularse con esta área porque son afines a la naturaleza o tal vez a la agricultura o a la biología. Es cierto. Siempre empezar la educación ambiental en niños porque es mucho más sencillo. Están aprendiendo en una persona que está cultivada. Julián, te estoy perdiendo. Espéranos un momento a ver si logramos que se te escuche un poco mejor, porque creo si mejor si no te mueves. Además estás en un paisaje
súper verde, súper poblado de lo que estamos hablando hoy. Me imagino que hay un poquito de interferencia del internet, pero trata de quedarte en un solo lugar a ver si te escuchamos el mensaje, que igual es tan importante. Ya, efectivamente estaba saliendo. ¿Me escuchan ahí mejor? ¿Ahí está mejor o me están perdiendo todavía? Creo que si te quedas en ese lugar podemos escucharte tu respuesta. Ya, pero disculpas la verdad. Pero bueno, como comentaba, es fácil y es mejor todo. Se puede transformar esas casitas nuevas. Julián, vamos a hacer algo. No te estoy perdiendo y me interesa mucho que todos te podamos escuchar, así que vamos a cerrar la conversación contigo vía Zoom, que es donde tú estás ahora, y te vamos a llamar por interno para poder continuar con esta conversación. Esto es inmediato. Simplemente, perfecto, por favor, perfecto, al aire, nuestra audiencia nos acompaña en este proceso digital. Puedes, por favor, ahí cerrar y nosotros te llamaremos inmediatamente. Perfecto. Perfecto. Bien. Mientras tanto, voy a ir poniendo en contexto a quienes apenas nos están escuchando, a todos nuestros oyentes quienes me acompañan hoy. Y es que hoy estamos hablando sobre el día que es el 26 de enero de la educación ambiental. Es una fecha que se celebra en todo el mundo con la finalidad precisamente de generar estos espacios de conversación, de conciencia, para que la ciudadanía, las sociedades tengan un poco más de conexión con la idea de preservar y proteger el medio ambiente, incentivar también su participación en iniciativas que se estén llevando tanto localmente como en el mundo para su conservación. Entonces, para tratar este tema de educación ambiental, nosotros nos contactamos con un especialista que es Julián Pérez Correa. Él es jefe de biodiversidad de la Facultad de Ciencias de la Vida de la SPOL y es ingeniero en gestión ambiental. Él también, pues no solamente es el jefe de este espacio, sino que es profesor, es investigador de la Facultad de Ciencias y es director ejecutivo de la Fundación HAPU, que otro día podemos hablar de este tema, pero su área de estudio es el bosque seco tropical y su respuesta ante la variabilidad. Con él estuvimos conversando desde un inicio sobre los desafíos y nos decía cómo llegar hacia la población a través de problemas locales era más accesible para poder inyectar esta educación ambiental, hablar de deforestación, de la extinción local, de la contaminación y la cultura de manejo de desechos, que es escasa todavía. Nos habló del cambio climático y la pregunta que yo le estaba haciendo a Julián ahora tenía que ver con esta posibilidad de generar una educación ambiental desde pequeños, que sea transversal, que no llegue a unos pocos y cómo esto puede traer mejores consecuencias en el futuro para una mejor toma de decisiones. Julián, ¿te tengo? Sí, correcto. Hola nuevamente, bueno, le pido mil disculpas por los inconvenientes. No te preocupes. Aquí estamos. Justamente lo que te mencionaba es que en el caso de los niños, la educación ambiental tiene mucha más llegada. ¿Por qué? Porque los niños están deseosos de aprender, tienen la cabecita completamente vacía, sin prejuicios. Entonces, la educación ambiental a esas edades tiene mayor relevancia. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, es un poquito más complejo poder quitar ciertos prejuicios o ciertas condiciones que tenemos en la vida normal. Pero eso no quiere decir que no se pueda, ojo. Es muy importante saber que la educación ambiental tiene que ser parte de los pensos educativos de todas las áreas, de todos los conocimientos, porque a la larga nosotros transpiramos aire y tomamos agua, no cualquier otra cosa. Claro. ¿Qué consejos, Julián, podrías darle a nuestra audiencia que te esté escuchando y que, por ejemplo, es padre de familia, que es docente, pero que es de otra área, que no es docente, no sé, que es docente de física, de matemáticas, de literatura, de otras áreas que no están vinculadas con la que estamos hablando hoy, a los padres, a los líderes de empresas, a los propios tal vez políticos? ¿Cuál sería tu mensaje final o tus mensajes de recomendaciones con respecto a la educación ambiental y cómo esto puede impactar en el desarrollo de nuestro país y en sí de la humanidad incluso?
Bueno, mi primer mensaje sería: amemos la naturaleza, amemos el Ecuador y lo que tenemos. La naturaleza nos brinda todos los servicios ecosistémicos que son, como mencioné, el aire para respirar, el agua para tomar, alimentos, seguridad alimentaria, etc. Entonces, eso es muy importante. Y nuestro mensaje es tratar siempre de enfocar parte de la problemática encontrada en una solución ambiental, en una solución basada en la naturaleza, que a la larga serviría inclusive para establecer hitos muy importantes a nivel empresarial o educativo para la comunidad. Muy bien. Gracias, Julián, por estar aquí con nosotros. Ojalá en otra oportunidad podamos tenerte en cabina y así tener una conversación mucho más fluida, pero de una u otra manera te agradezco mucho porque sé que estás en la universidad, trabajando en lo tuyo, haciendo lo que haces, que es investigación, enseñar, y por eso estás ahí metido en la SPOL en medio de la naturaleza, que es un espacio tan lindo también esa SPOL. Pero en otro momento conversaremos presencialmente. Te agradezco mucho y bueno, seguiremos atentos a estos temas ambientales porque es parte de uno de los pilares fundamentales de nuestra lupa. Mil gracias. Mil gracias a ti por la invitación. Estamos pendientes de esta segunda reunión en cabina. Excelente.